¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Me escucho bien? Buenos días. Sí, profe, todo bien. Muy bien. ¿Cómo Buenos están? días. Buenos días a todos. Ok, ¿cómo les va? ¿Qué tal sus clases en línea? ¿Bien? Muy divertidas. ¿Muy divertidas? Uy, sí, se escuchan bien Sí, Casi un semestre divertidas. es lo mejor. Nah, ajá. sí. Y ya van a querer regresar luego, luego. Y ya extraño mi facultad. Bueno, pues se supone que ya regresamos el lunes, ¿no? A ver qué sucede. Mientras tanto, pues sigamos trabajando desde acá. Muy bien, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Eh, Ayer terminamos prácticamente ya del tema 6, ¿verdad? Terminamos ya con las tres formas normales principales, más las formas normales de orden superior, Voice Code, Normal Form y la cuarta forma normal. ¿De aquí alguna duda, algo que quieran revisar, algo que no se haya alcanzado a comprender la vez pasada? Este, Sobre todo la última forma, que creo que ya la vimos un poquito al final de la clase, las dependencias multivalor. Y pues básicamente hasta aquí llega el tema. Nada, todo se entendió bien, más o menos. Ya están listos para la segunda fiesta. Que ratito platicamos de la segunda fiesta, ¿verdad? Ya viene, ya viene. Bueno, nada, dice no creo. Bueno, pero van a tener unos cuantos días para preparar su examen. No. Vamos a poner las fechas para revisar las series. Bueno, ya las vimos un poquito la vez pasada, pero a ratito platicamos otra vez. Hasta aquí entonces llegaría lo que es la parte de diseño. Ya a partir del tema siguiente, que es el tema 7, comenzamos ya con SQL, ¿no? Entonces, eh, hasta este tema también pues viene el segundo parcial, ¿vale? Entonces, si no hay más dudas, pues vamos entonces a pasar al siguiente tema, que es ya empezar con SQL. Para esa parte, lo que les voy a pedir es que para el siguiente martes, yo sé que ahorita, pues muchos todavía no tienen su ambiente, a lo mejor están inclusive tomando su sesión en Windows, ¿verdad? ¿O alguien está usando Linux ahorita? Nadie. Todos están desde Windows. Bueno, pues entonces, a partir del siguiente martes ya vamos a hacer uso eh, aquí ya me contestaron dos, de su ambiente de base de datos. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para comenzar a trabajar con nuestro ambiente? Estoy asumiendo obviamente que ya tienen su base instalada, ¿verdad? Que ya tienen hasta el ejercicio práctico 3 ya funcionando. Es importante, ahora sí ya se acabaron las prórrogas, ya no hay prórrogas. El martes ya tienen que tener su eh, ambiente listo, por lo tanto ya no voy a aceptar de los primeros tres ejercicios prácticos, ya se acabó el tiempo. Ahora sí, ¿ok? Eh, y es importante que ya esté funcional, si no, no van a poder hacer los ejercicios de aquí hasta fin de semestre. Vamos ya a utilizar el ambiente. Entonces, asumiendo eso en su Drive, ahorita lo abro en Drive, pero tienen en la carpeta común un archivo que se llama config inicial ambiente BD, ¿ok? En la carpeta común, en su Drive. Si quieren, ahorita se los muestro acá, ¿ok? En su carpeta anda por aquí, en común. Van a abrir este archivo, config inicial ambiente, ¿ok? Y lo que van a hacer para de aquí al martes es hacer las actividades que vienen en este documento. Básicamente este documento lo que les explica es eh, cuáles son los conceptos básicos que tienen que tener para que su ambiente esté funcional. ¿Ok? Hay que hacer algunas configuraciones, hay que hacer
algunos ajustes en algunos scripts, en algunos archivos, para que podamos empezar a hacer uso de su ambiente. Entonces, por ejemplo, aquí voy a revisarlo rápidamente. Eh, Aquí está el resumen de lo que hay que configurar. ¿Ok? O sea, básicamente tenemos que configurar aquí. Dije, no, ahorita oculta esta barrita como me molesta, que no me deja trabajar bien. Eh, Básicamente son estos puntos los que tenemos que atender. Primero un poquito de lineamientos de código, algunas variables de entorno, la configuración de RLGraph, la configuración de Glogging, eh, hablar un poquito de los métodos de autenticación. Esto para repasar, ustedes ya los conocen un poquito, pero para repasar, repasar un poquito el listener y empezar a trabajar con SQL Plus. Para los que llevan laboratorio, los que están en laboratorio y llevan Oracle, pues yo creo que ya han jugado un poquito con SQL Plus, ¿no? Ya no es tan nuevo para ustedes. Entonces, en cuanto a lineamientos, el primer punto, lineamientos para crear sus scripts. Vamos a crear muchos scripts a partir de este tema, sobre todo para ejercicios o para ejercicios prácticos. Entonces, todos sus scripts que sean, que se entreguen, que se les pidan, deben tener su header, es decir, su descripción hasta el inicio del script. Básicamente es su nombre, cuando crearon el script y una breve descripción de lo que trata el script. Esto es cuando se les pida algún código, ya sea en el proyecto final o en algún ejercicio práctico que vamos a hacer más adelante. Las buenas prácticas, y eso se van a dar cuenta que ya en sus trabajos, en el ambiente, en el entorno laboral, son muy estrictos en cuanto a que el código se vea bien, se pueda leer, se pueda entender. Y hay muchas reglas, ¿no? Hay un montón de métricas que se le hacen al código, pero de las básicas que sí quiero que ustedes sigan es que por lo menos su código esté bien formateado. Normalmente el estándar para codificar es que cuando tengamos que indentar, ¿ok? Normalmente utilizamos dos espacios en lugar de una tabulación. Esto hay que configurarlo en su editor, eh, que se vea más o menos así, ¿vale? Por ejemplo, si ustedes usan el Visual Studio Code, cada editor tiene su forma de configurar estas reglas, ¿no? Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el editor que yo a veces utilizo para hacer para resolver los ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden en la parte de las preferencias de los editores, pueden configurar todas estas cuestiones que les digo. Por ejemplo, vamos a ver aquí. En preferencias, yo creo que es que tengo profiles en settings, por ejemplo. Aquí, pues ustedes pueden configurar, por ejemplo, si le ponen tab de tabulación, aquí pueden editar. Por ejemplo, aquí le pondríamos 2, ¿no? Es decir, que quiero que mis tabulaciones sean de 2 espacios en lugar de 4. ¿Ok? No les puse esto en el PDF porque depende del editor que utilicen. Ya dependerá de cada editor la configuración, pero en general todos los editores tienen esto, ¿no? El número de espacios para la tabulación. Entonces, ya que tienen eso, pues ya su código se va a ver más o menos así. ¿Ok? Vean que aquí debe haber aquí 2 espacios cuando hacemos tabulaciones. La otra es que la línea de código no debe pasar los 90 caracteres, porque luego si hacemos líneas muy largas, pues empiezan a pasar al siguiente renglón y hace que el código no se entienda. En mi caso, yo utilizo mucho esta herramienta que se llama CodeBlocks de Google Docs. Y esta me gusta porque pues prácticamente marcan el código y ya se los pone en este formato, así en colorcitos y el fondo gris y a veces se los indenta. Entonces pueden usarlo, por ejemplo, hasta están haciendo un documento y se los voy a mostrar rápidamente. Voy a abrirles, no sé, un documento por acá
del código fuente de los apuntes. Por ejemplo, vamos a suponer este nuevo tema, ¿no? Que vamos a empezar. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, este. Entonces, no sé, buscan por aquí algún código, por ejemplo, este, ¿no? Vamos a suponer que aquí quiero poner otro código. Dejen hago un poquito más de zoom. No sé, voy a copiar esta misma instrucción y vamos a suponer que no está formateada, ¿no? Entonces, ustedes la pegan aquí y yo creo que algunos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero bueno, para los que no, este, no sé, la pego así, el código no está formateado, lo único que hacen es que la marcan y aquí en las extensiones, si no la tienen, la agregan, aquí la pueden agregar y se llama Code Blocks. La inician y aquí va a aparecer, no, creo que aparece acá nada más que aquí, aparece esta parte. Entonces aquí ustedes inclusive pueden seleccionar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, SQL. Aquí pueden seleccionar la apariencia, la que a ustedes más les guste. Yo tengo ahorita esa, que se llama Foundation. Le dan y pues ya les acomoda el código solito. ¿Ok? Ahí está. Pues ya se los deja así. Entonces pueden usar esa herramienta o pueden usar... hay algunos que les gusta usar otros editores, entonces pues ahí no tengo inconveniente. La cuestión es que cuando entreguen sus ejercicios, su código debe verse bien, debe ser formateado, debe verse con estilo de código. O sea, no sé si han escuchado, pero también hay hay estándares que les dicen que el código debe de tener cierta letra, cierto tamaño. Entonces, si ustedes se fijan aquí, la, el código tiene su propio estilo de letra, ¿ok? Su propio tamaño, entonces, que es básicamente lo que les explico aquí. O sea, normalmente el código debe tener aproximadamente un tamaño entre 8 o 9 y el tipo de letra, pues normalmente depende un poco también del editor, Courier New o consolas en el caso de Google y así. Entonces, básicamente así se debe ver su código, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa tienen que configurar? Eh, recordar un poquito de sus variables de entorno. Cuando estemos con su ambiente en Linux, tienen que tener muy presente estas variables, ¿ok? Acordarse siempre. Y agregaría aquí otra, tal vez la variable path, pero bueno, creo que esa ya es más conocida para ustedes, ¿ok? Eh, no olvidar qué significa Oracle Seed, que apunta al nombre de nuestra base de datos, que nuestro curso es curso BD. La variable Oracle Home, no se les olvide que es el directorio donde está todo el software. De repente vamos a revisar algunos archivos de este directorio. La variable tnsadmin, que esta va a ser una variable que la vamos a usar cuando empecemos a utilizar SQL Developer, que es una herramienta gráfica, para ya no estar utilizando SQL Plus, o sea, la terminal todo el tiempo, ¿no? Y bueno, después platicar un poquito de SQL Plus, que ya los que están en laboratorio ya la Amazon lo ubican, los que no. SQL Plus, digamos, es una herramienta principal, la principal herramienta a línea de comandos que nos va a servir para interactuar con nuestra base, ¿ok? Nuestra base de datos. Esta herramienta se instala desde que ustedes instalaron su ejercicio práctico 3 y se acuerdan ahí, ustedes jugaron un poquito con SQL Plus en ese ejercicio práctico. Aquí vienen las principales características de SQL Plus para cuando lo lean. Algunas de estas características las vamos a estar usando constantemente, sobre todo lo que es el uso del buffer. Eh, ¿Qué es eso del buffer? Es una herramienta que me permite editar la última sentencia que se ejecutó. En ese buffer se guarda el último código SQL ejecutado, no importa si fue exitoso o con error. Entonces, esto es muy útil, sobre todo cuando queremos reutilizar o volver a ejecutar la última sentencia, o tal vez cuando nos equivocamos
y queremos corregir. Por ejemplo, vamos a suponer que lanzamos esta sentencia y nos equivocamos aquí, ¿no? Escribimos mal la palabra from. Entonces, ¿cómo corregimos? A través del uso de este buffer. Entonces, el buffer funciona, ¿cómo corregimos la sentencia? Auxiliándose de un editor de texto. Ese editor de texto puede ser cualquier editor instalado en Linux. En el caso de Windows puede ser el Notepad, que es algo muy simple, pero para nuestro caso puede ser alguno de estos editores. Tal vez algunos de ustedes ya los ubican, ¿no? Que en los ejercicios prácticos han utilizado Nano, ¿no? Eso se configura con esta variable. Entonces, de esta manera. Me estoy yendo ahorita un poquito rápido, pero esto después ustedes con calma lo hacen, lo configuran, ¿ok? Normalmente cuando estamos en clase presencial lo hacemos en el salón, pero como ahorita la mayoría de ustedes, solamente 2 personas están usando Linux, entonces no tiene mucho caso que lo haga ahorita si la mayoría están en Windows. Normalmente en clases presenciales, pues ya les pido que lleven su equipo, los que pueden, claro, y lo hacemos ahí, pero ahorita pues nada más se los explico rápidamente y ustedes ya lo hacen de tarea, ¿ok? Entonces de esta manera se define el editor y una vez que está configurado, cuando queremos editar la última sentencia, simplemente escribimos edit y al escribir edit se nos abre el editor que configuramos acá. Hago la aclaración, debe ser un editor de texto simple, porque si le ponen un editor con interfaz gráfica así medio pesado, no funciona del todo bien. Entonces, por eso es que se utilizan estos editores sencillos. ¿Ok? El comando edit nos permite entonces abrir ese editor y nos pone la última sentencia que se ejecutó. Como pueden ver aquí, tenemos un error, entonces ya podemos editarlo, editar el script. En realidad lo que hace el buffer es que nos crea un script, el cual lo podemos editar, lo corregimos, guardamos cambios, nos salimos del editor y para volver a ejecutar la instrucción que estaba mal escrita, podemos escribir simplemente run, el comando run o diagonal. Y con eso corregimos nuestra sentencia. Entonces, este buffer lo vamos a estar usando bastante en la parte de SQL. ¿Vale? Bien, otra configuración que también vamos a utilizar es el concepto de Site y User Profile. ¿Qué es eso? Básicamente, User Profile significa que nosotros podemos personalizar nuestro SQL Plus a través de la ejecución de comandos que se ejecutan justo al momento de iniciar la herramienta. En específico me refiero a un archivito que se encuentra en esta ruta. En Oracle Home SQL Plus Admin hay un archivito que se llama HelloGig. Este archivito lo vamos a editar para personalizar. Es decir, en el momento que nosotros abrimos SQL Plus, en automático este archivo se ejecuta. Por lo tanto, aquí podemos poner eh, algunas personalizaciones, algún código que querramos que se ejecuten siempre que abramos la herramienta. Una de esas configuraciones es justamente esta instrucción, define editor y su editor. Porque si no, cada vez que entren a la herramienta tendrán que ejecutar esta instrucción para poder configurar el editor. Entonces, una mejor alternativa sería que se ejecute desde que se inicie SQL Plus. Entonces, nuestro archivo HelloGin se ve más o menos así. Para editarlo, pues ejecutamos estas instrucciones, lo abrimos y lo primero que vamos a hacer justamente es agregar la configuración del editor. Después, otra configuración que vamos a hacer en ese archivo es personalizar el prompt. ¿Se acuerdan que los que están en el laboratorio lo hicimos, pero para la base que está allá en la facultad y en las máquinas del laboratorio? Ahora lo van a hacer para su propio ambiente, ¿ok? En su propio ambiente, si ustedes, voy a abrir aquí la terminal para que mostrárselos rápidamente. Ya que tienen ustedes su ambiente ya listo, pues se van a cambiar ya
a la carpeta donde está Hello Inc. Eso sí lo tienen que hacer con Oracle, como se indica aquí. Entonces, miren, más o menos sería así. Primero dejen entro porque yo aquí tengo Docker. Luego les paso este alias. No sé, creo que ya se los pasé, ¿no? Recuerdo si ustedes aquí en la teoría les pasé este alias para que no tengan que estar poniendo todo el comando para los que usan Docker. Levanten su mano quien usa Docker, quien tiene Docker en sus ambientes. Ok, 2 hasta ahorita. Muy poquitos. O pongan en el chat también si quieren. 3, sí. Ok, bueno. Independientemente si tienen Docker o no, eh, ya una vez que están en su entorno, me cambio a Oracle Home. Ok. Y de acuerdo aquí al documento, se acuerdan que este archivito se encuentra en CD SQL Plus, CD Admin, y aquí en esta carpeta está el archivo Hello Inc. ¿Vale? Entonces, este Hello Inc. Es el que vamos a editar. Ahorita se los voy a mostrar. Bueno, voy a abrir Nano Hello Inc. Veo que alguien levantó mano. Adelante. Bueno, no sé si fue de hace ratito o si hay duda. Si no, pues ya lo sé. Fue de hace ratito, ¿verdad? Ok, pues voy a cerrar aquí. Entonces, ya que abro el editor, se ve más o menos así. Lo voy a hacer un poquito más grande. Oh, para que se vea bien. Lo que ven aquí en rojo, el doble guión, son comentarios. En SQL, ok, poner doble guión, guión medio, significa comentarios. Entonces, estos son comentarios. Y aquí es donde vamos a configurarlo. Miren, de hecho, lo voy a hacer de una vez. Aquí me falta configurar el editor, el prompt, perdón. Entonces, aquí ya tengo el editor. Voy a quitar esta línea para que coincida con lo que ustedes tienen aquí. Entonces, aquí en el PDF me pide que copie este código para configurar el prompt. Ahorita no voy a explicar qué hace este código. Aquí viene la explicación del código, pero en general todo lo que hace este código es configurar el prompt para que se vea así. ¿Ok? Todos tus ejercicios que entreguen, ¿ok? Que hagamos de ahora en adelante. En algunos casos les voy a pedir la salida de los comandos. Entonces su prompt debe verse así. Si no viene así, ese ejercicio no lo tomo en cuenta, abusados con eso. ¿Vale? El prompt, como pueden observar, va a tener su nombre de usuario y la base en la que estamos conectados, que en este caso va a ser curso BD. Así se debería de ver. Por default, el prompt de SQL Plus es así, con la palabra SQL, así, nada más. Pero lo vamos a personalizar para que se vea cómo está aquí. ¿Vale? Entonces, que es con este código. Entonces, déjenme, voy a copiar este código, a más que me deje, ¿verdad? No, sí, ok. Entonces voy a copiar este código y lo voy a pegar aquí en mi script, ¿ok? Y aquí nada más lo voy a indentar un poquito para que no se vea tan mal, ¿ok? Entonces lo vamos a poner así, from dual, y ya, ¿vale? Entonces esto es lo que van a hacer ustedes. Entonces lo guardo y ya queda el prompt configurado, ¿vale? Bueno, esa es una configuración. Otra configuración que vamos a hacer es instalar un paquete que se llama RLGraph, que también a los que están en laboratorio creo que ya lo ubican. RLGraph es un paquete que me va a servir para habilitar el historial de navegación en SQL Plus. Eh, por default, por ejemplo, si yo entro a SQL Plus, el historial de navegación no está habilitado, bueno, no lo soporta SQL Plus por sí solito. O sea, si ustedes se fijan aquí, cuando
presiono las teclas de dirección de su teclado, o sea, estas teclas, puedo ver la historia, ¿no? Como normalmente ocurre en Linux. Pero SQL Plus no tiene esta funcionalidad. Entonces es muy latoso estar escribiendo todos los comandos uno por uno, ¿vale? RLGraph me sirve para habilitar esta función. Entonces hay que instalar el paquete. Básicamente con esta instrucción se instala, ¿ok? Y ya que se instala, la manera de trabajar con el RLGraph es escribir este comando, ¿ok? RLGraph SQL Plus. ¿Sale? Con esto ya habilitamos el historial. Pero bueno, la verdad es que luego a mí me da mucha flojera estar escribiendo los dos comandos. Entonces, si se fijan, estoy generando un alias. Todos ubican lo que es un alias en Windows, perdón, en Linux. O sea, un alias es un apodo, es una cadena que ustedes pueden definir como comando. Por ejemplo, si ustedes son muy amantes de Windows y extrañan el comando dir, ¿se acuerdan que el comando dir sería el equivalente a qué comando en Linux? ¿Quién me dice? Al comando ls, ¿verdad? ¿Qué tal si ustedes quieren que en Linux al escribir dir hiciera lo mismo que ls? Podríamos definir un alias, ¿no? Que se vería más o menos así. Así como tengo este alias definido, podría definir otro que se llame alias y le pongo dir igual a ls. Algo así muy sencillito, ¿no? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros pongamos en el teclado, en la terminal dir, como es un alias, en realidad lo que se va a ejecutar va a ser esto. ¿Ok? Por eso no anden prestando su máquina, ¿eh? Porque si un día alguien les hace una travesura, podrían hacer esto, ¿no? ¿Verdad? Y ya saben qué va a pasar aquí. Ja, ¿ok? Creo que no tengo que explicar. Ah, espérenme, me faltó algo. Pues esto, ¿verdad? ¿Vale? Creo que todos entienden qué pasa aquí, ¿verdad? ¿No? Abusados. Entonces, creo que con este ejemplito ya saben lo que es un alias, ¿no? Entonces, eh, estos alias los van a configurar. ¿Se acuerdan de este archivo? El 99 custom env que ustedes configuraron desde su ejercicio práctico 2, ahí van a agregar este alias. Que si alguien tiene Docker, si quieren de una vez les paso los alias que yo utilizo para Docker, vean. Eh, etc profile.d. Y aquí están. Yo tengo otros alias que utilizo en mis máquinas para no estar ahí escribiendo todo esto. Por ejemplo, tengo algunos aquí que utilizo para hacer sus validadores o para cambiarme a donde está todo el material de la UNAM para no andar escribiendo toda esta ruta, ¿no? Nada más le pongo este comando y ya me cambio. En el alias que tengo, por ejemplo, vean, aquí está el de RLGraph que les acabo de platicar. Y los de CentOS. Ah, no, es que saben que esto debería estar acá en la máquina host, no en, más no en el CentOS, acá. Entonces vamos acá, en el de ese. Entonces, more, diagonal etc, profile. Lo voy a abrir con nano mejor. Ah, bueno, aquí no, porque estoy en Ubuntu, entonces sería tener etc bash punto. Más bien aquí es otro archivo, porque estoy en mi máquina host es Mint o Ubuntu, cualquiera, y en esta máquina se guardan aquí. Entonces, vamos a ver. A ver si alcanza a ver, me los puse en amarillo, qué feo. Miren, estos son los que tengo para CentOS, estos de aquí. Entonces yo nada más pongo Docker CentOS y en automático se ejecuta todo esto. ¿Se acuerdan que es el start y luego la touch? ¿No? Para los que tienen CentOS. Y si quiero abrir una terminal en este mismo container, pongo esto. ¿Ok? Aquí ustedes nada más la pueden
ajustar a su ambiente. Se las voy a poner aquí en el chat por si la quieren. Ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces ya regresando acá, este es el chiste, esa es la configuración de RL Graph, ¿no? ¿Qué otra cosa? El formato de columnas, algo importante. Sobre todo en la primera parte de SQL, cuando entreguen ejercicios, de repente hay que hacer algunas consultas. Esas consultas deben de verse bien. Por default, SQL Plus, a veces, por las configuraciones que tiene, cuando ejecutemos una consulta como esta, pues me sale esto. Y como pueden observar, se ve rara, ¿no? Aquí está tratando SQL Plus de ponerme 3 columnas: username, fecha de creación. De hecho, son 2 nada más. Ah, no, perdón, son 3, y fecha de expiración. Pero vean cómo lo pone raro, ¿no? ¿Esto a qué se debe? A que por default SQL Plus me reserva toda la cantidad de caracteres dependiendo qué tan grande es la columna. Por ejemplo, username es una cadena de caracteres que, si no me equivoco, tiene 128 caracteres. Ese es un varchar 2 de 128. Entonces me pone 128 líneas, que tal vez no las necesito, ¿no? Mis usernames no son tan largos, entonces no es necesario poner todas estas líneas. Y entonces eso hace que las demás columnas se bajen al siguiente renglón y ya no se entiende, ¿no? Por ejemplo, aquí el username es ejemplos y abajo están las fechas. Entonces a veces se complica la lectura. ¿Cómo lo formateo con el comando col? Ok, por ejemplo, aquí. Está sencillo de aprenderse. Pongo col o column, puede ser nada más col. Pongo el nombre de la columna que quiero formatear, en este caso username. Ok, aquí debería de haber, aquí hay un detalle, ¿no? Aquí debería de ser usuario para que concuerde con este usuario. Ok, y le digo, bueno, aquí tiene una participación. Debe ser usuario para que coincida con este. Le digo, ¿sabes qué? No lo quiero no quiero que me reserve los 128, solamente quiero 30 caracteres, o sea, un formato de 30 caracteres. Y noten que se ve muy diferente, ¿no? Aquí ya está acotado a esos caracteres y ya se puede ver los resultados mejor, ¿vale? Entonces, esa es otra configuración que van a realizar. Las otras dos es el page size y el line size. El line size recomiendo que lo configuren así. Line size es lo que le dice a SQL Plus, es que utilice todo el ancho de la terminal, es decir, que ocupe desde aquí hasta acá para que se visualicen todas las consultas y no se corte, digamos, por aquí, ¿no? Como que a la mitad, para que se aproveche toda la terminal, ¿vale? Bueno, page size es básicamente cuando tenemos una consulta grande, lo pagina. No sé si han oído hablar de paginadores. En lugar de que salga la listota grandota, me los va mostrando por bloques. ¿Ok? A eso se refiere page size. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no se haya entendido? Ok. Entonces, si el siguiente punto que quiero que entendamos es el concepto de spool. ¿Ok? Spool lo traduciríamos como, ¿quién me dice? ¿Qué entenderían con esta palabrita? ¿Siguen despiertos o ya los dormí? Bueno, ahorita les voy a decir que ya cambié la fecha del segundo parcial para que despierten. Y como no participan, la voy a poner ya la siguiente semana. Vamos a tener la fiesta. Lástima. ¿Ok? ¿Cómo traducen la palabra spool? Como un carrete, exacto. ¿Qué es eso de un carrete, no? Está como que raro, ¿no? Bueno, la idea, ¿por qué le pusieron así? Porque se supone que más o menos la analogía es la siguiente. Carrete hace mucho, un poco referencia a de esos carretes como de cine, de esos antiguitos.
que conforme el carrete va girando, ay, ya no. ¿Qué pasa que conforme el carrete va girando en los cines viejitos, ¿no? ¿Alguien sabe? Dice, o ustedes de Cinemark para acá, ¿verdad? Se supone que el carrete tiene una cinta, ¿no? Tiene una cinta. Entonces, conforme se va desenrollando, pues que la cinta va mostrando su contenido, ¿no? Que aquí contiene pues grabada la película o lo que estén proyectando. Es una cinta. Entonces, conforme la cinta se va mostrando, vamos leyendo el contenido. La idea del carrete aquí en SQL Plus es que conforme vamos este, tecleando comandos, esa cinta los va grabando. Es como si fuera grabando todos nuestros comandos, ¿no? Entonces, en esa cinta va a ir guardando todos los comandos que vamos escribiendo. ¿Ok? Es como un historial que va guardando los comandos que escribimos. ¿Ok? Entonces, esta funcionalidad me sirve para que desde el momento en el que entro a SQL Plus, si habilito ese carrete o ese spool, todos los comandos que empiece a teclear, inclusive el resultado, los errores, todo, absolutamente todo, se va guardando, se va grabando en un archivo de texto. ¿Ok? Entonces, sugiero que lo habiliten para que en la clase, por ejemplo, no tengan que estar copiando a mano en sus cuadernos o en sus notas alguna instrucción. Simplemente lo habilitan y ahí ya van a tener todo el detalle de la clase. ¿Cómo se habilita? Básicamente con este comando. Hay varias opciones, como pueden ver aquí, pero a nivel básico ponen la palabra spool, la ruta donde se va a guardar ese archivo y le pueden poner create, aunque este es el default. Si no le ponen nada, en automático se crea. ¿Ok? Entonces, esta ruta nada más hay que tener cuidado. Yo sugiero que esta ruta la pongan en donde tienen todos su carpeta de trabajo, es decir, en diagonal UNAM, diagonal BD, diagonal, y aquí a lo mejor pueden poner este el tema, ¿no? O pueden poner una carpeta por tema, por ejemplo, tema, tal vez teoría, ¿no? Para que no se confunda para que están con laboratorio. Teoría, y aquí ya le ponen tema 07, y ahí van guardando su spool, ¿ok? Ahorita, cuando estemos ya en los ejercicios, les digo cuál es la convención. Vamos a dar una convención para nombrar a cada archivo, ¿vale? Entonces, ya que está habilitado, empiezan a escribir sus comandos y todo se va guardando. ¿En qué momento se escribe el archivo? Cuando nos cerramos el spool o cuando nos salimos, todos los comandos que estaban escribiendo se guardan en ese archivo, ¿ok? Aquí nada más tengan cuidado, porque si llegan a cerrar la terminal así abruptamente, y si no guardan el spool, se puede perder. Entonces tengan cuidado de no hacer eso. ¿Ok? Bueno, ese es en cuanto al spool. Otro comando del spool que puede ser útil es la cláusula append. Si ya tienen un archivo con comandos y quieren seguir escribiendo en él para que no lo sobrescriba, le ponen append. ¿Ok? Esto es cuando quieren seguir escribiendo en un archivo existente. Bueno, cuando ya no quieran usar el spool y ya quieran que el contenido se guarde en el archivo, pueden ponerle off para terminar ya con el spool. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a este concepto de spool. Otro concepto que también es importante es cómo ejecuto scripts desde SQL Plus. Con los ejercicios prácticos que vamos a hacer, es común que, por ejemplo, todos los comandos los escribamos en un script y al final lo ejecutemos, ¿no? En lugar de estar escribiendo instrucción por instrucción. Entonces, los archivos script son muy comunes, ¿no? Me preguntan acá en el chat, ¿y con el off ya se guarda el spool? Sí, al poner off, todo lo que teclea, todos los comandos se escriben en el archivo. Les comento que cuando ustedes están escribiendo los comandos en SQL Plus, como aquí, por ejemplo,
Bueno, ya me salí, pero no estaba acá. En realidad no se guarda nada, ok, todo se va almacenando en memoria. ¿Hasta en qué momento se escribe el archivo? Cuando ponen off o cuando se salen de SQL Plus. También se le ponen exit a SQL Plus. En automático todo lo que tenían en memoria del buffer, perdón, de SQL, del spool, se guarda en el archivo a la hora de salirse, ¿vale? Por eso les digo que hay que salirse ordenadamente porque si nada más agarran y le dan botonazo aquí, se va a perder todo ese spool, ¿vale? Por eso hay que salirse ordenadamente. Bueno, les comentaba de los scripts SQL, vamos a generar muchos scripts. ¿Cómo se ejecutan en un script? Algunos ya lo saben del laboratorio. Ponemos el comando start, puede ser el comando start o la arroba, ¿ok? Seguido de la ruta donde está el archivo, que puede ser una ruta absoluta o puede ser una ruta relativa. Que se acuerdan que en el ejercicio práctico uno les pedía que usaran una ruta relativa y muchos ni siquiera sabían lo que es eso, ¿verdad? Para todos es claro porque la primera es absoluta y las de abajo son relativas. Por ejemplo, bueno, antes que eso, díganme, ¿cómo distinguen que la primera es absoluta y las de abajo relativas? ¿Alguien sabe? Por los puntitos, profe. Por ejemplo, en la tercera. Ajá. ¿Y la de arriba? ¿Y esta por qué no? En la de ¿O arriba se esta es? supone que es absoluta porque está todo, ahora sí que desde la carpeta raíz hasta el archivo donde se encuentra, ahora sí que el que queramos ver o usar. Exacto, porque empieza con diagonal, ¿verdad? Estoy apuntando desde el nodo raíz. Exacto. Ok. Y las de acá no. Entonces aquí yo sé que estoy partiendo desde arriba, pero por ejemplo, cuando no le pongo nada, de dónde parto? En la carpeta en la que estamos parados, ¿no? Exacto, en la carpeta donde estamos ubicados. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo pongo aquí, supongamos que estoy en SQL Plus y le pongo mi script.sql, ¿qué va a intentar hacer SQL Plus? Pues va a intentar abrir ¿qué? Un script que se llame mi script.sql y donde lo va a buscar si no le pongo nada aquí antes de la M. ¿Dónde creen que lo va a buscar? En la carpeta donde estamos ahorita ubicados. Es decir, va a intentar buscarlo aquí, en esta carpeta. ¿Ok? Esto a veces no lo saben y ya por eso se equivocan en los ejercicios prácticos porque se hacen unas bolas con las rutas relativas, pero pues yo espero que, este, que no les cause confusión. Aprovechando eso, les puedo compartir un mini tutorial de Linux si alguien quiere. Ese tutorial lo hicimos para los que quieren, este, ese tutorial originalmente fue elaborado para los aspirantes al diplomado, pero pues se los puedo compartir, está totalmente público, ¿ok? Pero es muy, muy básico, es muy básico. Es un tutorial ahora sí que para totalmente principiantes. ¿Ok? Que de plano no saben nada, nada de Linux. Inclusive si alguien quiere contribuir, o que la canción con estas ventanas. Si alguien quiere contribuir, ese está en GitHub, entonces puede subir ahí sus pull requests, entonces, o si alguien quiere proponer algo más, hacer un tutorial más elaborado, lo podemos hacer. Ay, me pide doble autenticación. A ver. Ah, denme un segundito. Es que con esto de la doble autenticación me trae cortito el GitHub. Bueno,
Lo hago mañana. Ok. Miren, este de aspirantes, ahorita les paso el link, tiene una guía. Y aquí en esta guía hay uno de... Estos son los temas que les pedimos como mínimo para el diplomado, pero aquí hay uno que es de Linux, fundamentos de Linux. Entonces, aquí ya vienen algunos documentos que ya les habla de Linux y bla, 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 comandos, todo esto, ¿no? Les digo, está muy, muy básico. Para los que ya saben, pues igual y no les sirve, pero pues si quieren echar una revisada, ahí que les explica del sistema de archivos, etcétera, ¿no? Bueno, entonces el repo es este. Y ahí pues ustedes le echan un vistazo. Por si les sirve, pues ahí está. Como repaso, pues les sirve, ¿vale? Bueno, entonces, regresando acá, eh, en resumen, la manera de ejecutar un script, pues ese es con el comando start o con arroba, cualquiera de las dos, ¿vale? ¿Qué más? Después de eso, la otra es iniciando servicios. Esto también en teoría ustedes ya saben hacerlo de su ejercicio práctico 2, ¿no? En el ejercicio práctico 2 iniciaron sus servicios, nada más para recordar, ya cuando trabajemos con su ambiente, el orden en el que se recomienda levantar los servicios es primero levantar listener, pero esto lo tienen que hacer con Oracle, entonces hay que cambiarse. Después entran a SQL Plus y autentican como si es para levantar su instancia. Aquí se recomienda que salgan de sesión con Oracle para que trabajen con SQL Plus con su usuario administrador. Siempre traten de trabajar con su usuario administrador, no con root, no con Oracle. Por buenas prácticas, hay que tratar de trabajar a la medida de lo posible con su usuario administrador. Solamente cuando realmente se necesite cambiarse a root o a Oracle, lo vamos a hacer, mientras no. Porque, ¿por qué es esto? Pues si ustedes creen que en un server real les van a dar el password de root o de Oracle, pues no. Entonces hay que tratar de simular lo más que se pueda como si estuviéramos trabajando en una base real, ¿no? Ok, el listener no es necesario que lo levantemos ahorita. Ese lo vamos a empezar a usar a partir del tema 8. El listener básicamente lo vamos a usar cuando hagamos conexiones TCP desde una herramienta gráfica. Ahí sí lo necesitamos, pero para el tema 7 no es tan necesario. ¿Vale? Entonces aquí ya viene cómo iniciar el listener, cómo detenerlo y cómo levantar la instancia. ¿Ok? El último punto es la autenticación del usuario SYS en SQL Plus, de su ejercicio práctico 2 también por ahí jugaron un poquito, ¿no? A cómo autenticar. Esta sería la forma más adecuada, empleando su usuario administrador. Su usuario administrador. Hay varias maneras de entrar a SQL Plus, distintos métodos de autenticación, ¿ok? Pero ya no voy a profundizar mucho con ello porque eso es más de avanzadas, ¿no? Ya aquí en este curso, con que nos aprendamos esto es suficiente. Entonces pongo SQL Plus, mi usuario que sí puedo omitir el password para que me lo pida después y le pongo el rol. En el caso de sí siempre va con sysdba. Para cualquier otro usuario que no sea un usuario de administración, pues simplemente pongo SQL Plus y el nombre de el usuario, por ejemplo. Si hay un usuario Jorge, le pongo así y ya. ¿Ok? ¿Cómo sabe SQL Plus a qué base se va a conectar? Eso depende del valor de la variable Oracle Seed. Oracle Seed tiene una cadena que se llama curso BD. ¿Ok? Con ese nombre, entonces SQL Plus va a intentar buscar una base de datos, una base de datos que se llame curso BD en el servidor local. Si la encuentra, pues ya se conecta. ¿Ok? Entonces, nótese que no requiero el listener porque estoy en la misma máquina, ¿no? En la misma máquina donde está mi base, de ahí me estoy conectando.
Entonces no lo requiero. Detener e iniciar la instancia, ustedes ya saben, startup para iniciarla, shutdown y median para detenerla. Y hasta aquí. Entonces, estas son las configuraciones que ya voy a dar por hecho que el próximo martes ya todos deben de tener su ambiente configurado. La dinámica es, si pueden llevar su equipo, se estaría genial. No los obligo, ya saben por qué, pues puede ser riesgoso o por lo que quieran. Si se les complica llevar su equipo, no lo hagan, pero si pueden, háganlo. Vamos a estar haciendo todos los ejercicios de los siguientes temas. Ahora ya no vamos a dejar como tal ejercicios prácticos así de tarea. Algunos sí, pero es muy poquitos, pero la mayoría los vamos a hacer en clase, entre todos. Entonces, mi sugerencia es que lleven su equipo para que en la misma clase hagan sus ejercicios y ya no tengan tarea. Porque si no hacen nada en clase, entonces los van a tener que hacer fuera del horario de clases y eso implica pues tarea para ustedes. Mejor aprovechen bien el tiempo de la clase, lo hacen ahí mismo y ya no tienen tarea, ¿vale? Por eso si pueden llevarlo estaría genial. Entonces, para el próximo martes ya deben de llevar su ambiente preparado. Entonces, yo voy a llegar y ya asumo que todas estas configuraciones ya están hechas, ya no las voy a volver a explicar, ¿vale? ¿Dudas con esto? ¿No? Ok, Profe, sí, adelante. cada vez que vayamos a realizar un ejercicio como estos, ¿nos va a avisar para llevar el equipo? Es que va a ser todas las clases. Ah, ok. A partir de este momento, una que otra clase, a lo mejor sí, yo les diría, ¿saben qué? La próxima clase va a ser teórica, entonces no va a ser necesario que traigan su equipo, pero yo les voy avisando. Pero eso es la excepción, ¿ok? Eh, prácticamente todas las clases vamos a hacer al menos un ejercicio, ¿vale? De repente depende, ¿no? Cómo avance la dinámica de la clase, pero ¿qué les diría? Aproximadamente un 95% de las clases usamos su ambiente. O sea, realmente la clase de teoría va a ser más de laboratorio que en sí el propio laboratorio. ¿Ok? Y ahorita lo van a ver. ¿Ok? ¿Otra duda antes de pasar ahora sí con el apunte? Profe, ¿ese archivo en dónde está? En la carpeta común. Ok, ¿Ok? Está en la carpeta común que les comentaba al inicio de la clase. Está aquí, en su carpeta común. Este es lo que ustedes ven en la carpeta común. Aquí está. Se llama config inicial ambiente BD. ¿Vale? ok, gracias. Entonces, repito, todos para el próximo martes, este documento tiene que estar ya bien estudiado y haber aplicado todas sus configuraciones. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí voy a abrir el PDF del tema 7 y vamos a empezar a revisarlo. ¿Ok? Tema 7. Muy bien. Entonces, como pueden ver, el tema 7 ya habla de SQL. Este tema se llama creación, modificación y eliminación de objetos con SQL en la parte 1. ¿Ok? En este documento nos vamos a dedicar a todo lo que es la creación de objetos, la administración de objetos, más otros conceptos por ahí adicionales. ¿Ok? Bueno, entonces, pues vean que está denso, vean cuántas páginas tiene este tema. ¿Ok? Y ese nada más es un tema. Entonces, pues ahí vamos. Bueno, vamos a empezar por definir SQL, ¿no? ¿Qué es SQL? Ustedes lo han escuchado, han escuchado hablar de él seguramente, ya les platicaron. ¿Quién ya más o menos ha trabajado con SQL? Tal vez en un proyecto, en un trabajo. ¿Alguien tiene un poquito de experiencia en SQL? Absolutamente nadie. ¿No? ¿Nadie? Son nuevecitos en SQL. Con Postgres, dice aquí Gustavo. Con Postgres, ¿ok? ¿Alguien más? ¿No? Con Oracle, dicen por ahí, más o menos. Ok, bueno, entonces
Tal vez lo han usado un poco, pero bueno, aquí ya en el curso, a partir de esta clase, pues ya nos vamos a dedicar a aprender nos vamos a dedicar a aprender este lenguaje. ¿Qué significa SQL? Antes era Structured Query Language, ahora es Database Language Query. Ok, como su nombre indica, es un lenguaje que fue diseñado y sus características hacen que se enfoque totalmente a los datos. Ok, es un lenguaje dirigido, enfocado al manejo de datos. ¿Qué podemos hacer con SQL? Pues prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con interactuar con una base de datos. ¿Ok? Eh, Desde la creación de objetos, manipulación de datos, consulta de datos, cuestiones de seguridad, administración de la propia base de datos. Por ejemplo, en bases avanzadas, pues seguimos usando SQL, pero ya no tanto para crear una base, sino más bien para administrarla, o para manipular los datos, sino más bien para administrarla. Entonces es un lenguaje muy extenso, la verdad. Es un lenguaje muy extenso que podríamos dedicarle el curso completo, el semestre completo a SQL. Pero obviamente por el temario y por los tiempos, pues vemos lo fundamental, ¿no? Lo más importante. Es un lenguaje no es un lenguaje, perdón, es un lenguaje de sentencias, no es como tal de propósito general, como por ejemplo C, Java, que es mucho más amplio, ¿no? Es de propósito general. SQL Plus no lo es decir, está basado en sentencias, ¿ok? Hay algunos elementos que carece de ellos, por ejemplo, no tiene manejo de variables o no tiene sentencias de control, manejo de excepciones, como otros lenguajes de propósito general. Sin embargo, para solventar no es falla, sino esta eh, funcionalidad, se generó algo que le llaman las extensiones del SQL. Y ahí es donde entra la parte de programación, que eso lo vamos a ver en el tema 10. ¿Vale? ¿Qué características tiene este SQL, perdón? Eh, Uno de los puntos es que es de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? ¿Alguien sabe por qué a un lenguaje se le llama de alto nivel? Porque es muy fácil de entender para una persona normal. Ajá. O sea que se le parece mucho al lenguaje humano, ¿no? Entre más su sintaxis se le parezca más al lenguaje humano, es de un nivel mayor, ¿no? Entonces van a ver que SQL Plus es de alto nivel porque parece que le estamos platicando a la base, ¿no? Select from, obviamente en inglés, ¿no? Select from tal tabla, o sea, parece que le estamos casi dictando las instrucciones, ¿no? No es procedimental, como les comentaba, porque carece de estos elementos extras. Es portable, se supone, ¿eh? Se supone. ¿Qué entenderíamos por portable? Que el lenguaje está regido, está controlado, este, se define a partir de un estándar. ¿Ok? Hay dos empresas que se encargan de administrar e ir evolucionando ese estándar, que creo que ya se los había platicado. Una de ellas es ISO y la otra es ANSI. Estas dos empresas tienen la misión de crear un estándar de tal manera que todos los DBMS, DB2, Oracle, MySQL, Postgres, traten de seguir este mismo estándar. ¿Con qué ventaja? Que el SQL que ustedes aprendan aquí en Oracle, tal cual lo pueden usar en otro manejador. Eso es cierto, el estándar funciona bien, pero nunca nunca vamos a poder ser 100% portables. Siempre vamos a tener características peculiares de cada manejador, ¿no? Entonces, esa portabilidad no es del todo al 100%. Pero no importa, es lo mínimo. Cuando ustedes, por ejemplo, se quieran cambiar a otro manejador, el SQL que aprendan con Oracle es muy fácil que lo cambien a otro manejador. A lo mejor hay una funcioncita que en Oracle a lo mejor se llama, no sé, substring, por ejemplo, ¿no? Una función. Bueno, si se cambian a otra base, a lo mejor se llama de otra manera, pero pues nada más lo hacen el mapeo y ya. Lo demás es idéntico, ¿no? A eso se refiere con portabilidad.
En cuanto a las extensiones que les comentaba del SQL, que vamos a ver más adelante para que podamos tener esos elementos de los cuales carece el lenguaje, se crearon las extensiones de cada manejador. En nuestro caso es esta, se llama PLSQL. Aquí ya no hay estándar, que quiere decir que cada empresa define sus reglas, ¿ok? Define su sintaxis para implementar la parte extendida. Y aquí tal vez me diría, ¿no? Oye, y no me costará trabajo cambiarme entre uno y otro, aunque tengan diferentes sintaxis. La verdad es que no, es sencillo. Si ustedes aprenden bien el PLSQL de Oracle, cambiarse a los demás va a estar fácil. Por ejemplo, en Postgres se llama PLPGSQL. Entonces, los conceptos son los mismos, nada más que la sintaxis varía. Entonces, pasarse de uno a otro no hay tanto problema. A mí alguna vez me tocó estar un rato en un proyecto en el que tuve que hacer programación en SQL Server. Y pues yo tenía conocimiento del de Oracle, pero pues tuve que entrarle al de SQL Server y realmente no me costó mucho trabajo, porque muchas cosas son parecidas, las ideas son las mismas y lo único que cambian son sintaxis o alguno que otro concepto, ¿no? Bueno, léxica básica del lenguaje. Pues básicamente todos los manejadores soportan las convenciones léxicas del lenguaje que pueden ser útiles para ustedes, o sea, convenciones que tiene el lenguaje que son estándares. ¿A qué me refiero esto con léxico? A las características de la sintaxis del lenguaje. Por ejemplo, una misma sentencia SQL puede incluir tabulaciones, saltos de línea, comentarios, ¿ok? Y la sentencia no se va a considerar como concluida o en qué momento se concluye hasta que el manejador encuentre un punto y coma, ¿ok? O sea, yo puedo poner algo así como esto. Voy a entrar ahorita rápidamente. Ahorita voy a entrar así. Entonces, por ejemplo, déjenla levanto porque no está iniciada. Y ahorita les muestro. O sea, una sentencia SQL la puedo escribir en varios renglones, ¿no? Que por cierto, hay algo bien curioso de un alumno. Creo que ya se los habían platicado en laboratorio, ¿no? Que cuando ejecutaba esto, el alumno, por ejemplo, se lee asterisco y vean que empieza a aparecer un numerito, ¿ok? Por ejemplo, una cosa así, y hasta que encuentro el punto y coma, se ejecuta. Hubo una vez un alumno que me decía, es que cuando yo ejecuto un comando siempre me aparece un 2. Así me mandó el alumno su duda. Siempre que ejecuto esto me aparece un 2. Le doy control C y lo vuelvo a ejecutar por si me equivoqué y me sigue apareciendo un 2, ¿no? Creo que era así. Select, no sé. Y así. Y ya de ahí no pasaba. Y ahí se quedó. Ya saben qué está pasando, ¿verdad? ¿O no? Ya vieron cómo cuando configuro el prompt ya me sale el prompt como queremos. ¿Ok? Así debe de verse su prompt en sus ejercicios. Entonces, hasta que yo encuentre el punto y coma, ya se ejecuta el comando. ¿Ok? Luego les explico qué es esto. ¿Vale? ¿Qué otra cosa? Las instrucciones de SQL Plus no requieren separarse por punto y coma. Esto es importante. En, en SQL Plus vamos a tener dos tipos de comandos. Comandos de SQL y comandos propios de SQL Plus. Por ejemplo, el comando edit es un comando de SQL Plus. El comando shutdown es un comando de SQL Plus. Por ejemplo, si quiero detener la instancia, le pongo immediate y ya se detiene. Esto no requiere punto y coma porque es un comando nativo de SQL Plus. Conforme avanzamos en la práctica, se van a ir dando cuenta qué es de SQL Plus y qué es de SQL, ¿no? Las instrucciones pueden ser escritas en mayúsculas o minúsculas, es decir, son case insensitive, ¿ok?
Da igual si pongo select con mayúsculas o minúsculas. Mi sugerencia, y así lo vamos a manejar en el curso, que todo lo pongamos en minúsculas. ¿Ok? Pero bueno, si ustedes quieren otro estilo, no hay tanto problema. Eh, lo único con lo que sí hay que tener cuidado es cuando pongamos algo entre comillas, cadenas entre comillas, ahí sí importa si las ponemos en mayúsculas o minúsculas. ¿Ok? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Que está en mayúsculas, ahí sí hay que respetar. ¿Ok? O así, para imprimir un mensaje en formato tabular. ¿Vale? Bueno, entonces eso es en cuanto a léxica básica del lenguaje para que se vayan familiarizando. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Categorías del lenguaje SQL. Hace rato les comenté, el lenguaje es muy extenso al grado de que pues vamos a dedicar varios temas para aprenderlo. Eh, para poder llevar un cierto orden, vamos a dividir el lenguaje en categorías. Estas categorías que ven aquí son las que vamos a estar revisando en temas subsecuentes. Por ejemplo, en el tema 7 vamos a revisar la categoría que se llama DDL, Data Definition Language. ¿Por qué es DDL? Porque es una categoría en donde contiene instrucciones, el lenguaje aquí define instrucciones para básicamente crear, modificar o eliminar la estructura de los objetos de una base. O sea, cuando queramos crear tablas, modificar tablas o agregarle un campo, quitarle un campo, cambiarle el nombre, todo lo que tenga que ver con la estructura entra en el lenguaje de definición de datos. ¿Vale? Las instrucciones que ustedes tienen que aprender al final del curso, ustedes tienen que saberse todas estas instrucciones. Obviamente más otras cosas, pero pues de entrada esas. ¿Vale? Entonces, create, alter, drop, rename, truncate y comment. Fíjense que truncate aquí está mal, truncate no va aquí. Ese es un errorcito. Participación. Debe ir para acá. Truncate lo vemos hasta acá. ¿Ok? Pero bueno, ahí se coló. Ya les explico luego por qué no va ahí truncate. Esto va a ser en el tema 7. En el tema 8 vamos ahora sí a trabajar con los datos. Otra categoría del SQL es DML, que significa Data Manipulation Language, es decir, todo lo que tenga que ver con los datos, insertarlos, modificarlos, eliminarlos, etcétera, ¿no? Las instrucciones, creo que esta es la parte más sencilla del SQL, insert, update, delete y merge, las que vamos a revisar. Truncate, obviamente. ¿Ok? DCL, Data Control Language, básicamente su idea es mantener el control de acceso a los datos. Aquí es donde se viene toda la definición de creación de usuarios, otorgarle permisos, quitarle permisos, todo lo que tenga que ver con control de acceso entra en esta categoría. ¿Ok? Este no lo vamos a ver en algún tema porque más bien lo vemos en todos los temas, la seguridad, entonces conforme lo vamos usando, lo vamos mejorando, o más bien lo vamos usando. Mientras vayamos avanzando en el temario, vamos a usar bastantes instrucciones de esta parte. O sea, no, DCL no está en un tema en particular. Después viene el tema 9, que sería con DQL. Este tema 9, pónganle un asterisco, márquenlo, porque yo diría que es el más importante de SQL. ¿Ok? ¿Por qué razón? Si solamente es una instrucción. Ah, pues porque aquí viene toda una teoría detrás de la recuperación de datos para mostrarle un resultado a un usuario, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con consultas, vamos a ver que este tema tiene un montón de conceptos y es, diría yo, el más importante, ¿no? Y por último, el control de transacciones, este lo vamos a ver en el tema 8 también. La importancia que tiene el manejo transaccional en una base de datos es así vital, ¿no? Entonces, estas son las instrucciones que nos ayudan a cuidar la transaccionalidad. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a categorías.
No me voy a detener aquí en la historia porque a lo mejor ya están durmiendo, ¿verdad? A lo mejor algunos ya están así de... Bueno, digo algo para que despierten, algo así como vamos a hacer ya el quiz o o vamos a ponernos de acuerdo para las fechas de exámenes, ¿no? Ajá. Vean, estamos ya avanzando mucho en SQL. Nada más piensen en lo siguiente. La dinámica para trabajar en SQL es que todo el momento estamos haciendo ejercicios, 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 más ejercicios prácticos. Entonces, la carga de trabajo en SQL va a aumentar un poquito. Y si todavía traemos arrastrando el parcial, o sea, se les va a juntar todo. O sea, van a estar ya muy metidos en SQL y todavía sin el parcial. Tomen en cuenta eso. Entre más rápido nos liberemos de la parte de modelado, que mejor para que se enfoquen ya a SQL. ¿Ok? Entonces, yo propondría que lo hiciéramos justo en una semana el siguiente parcial, el próximo viernes. Por lo tanto, el martes revisaríamos su serie, la parte uno y la parte 2, que son series chiquitas. Estas series son chiquitas, no son tan largas. La que sí es un poquito más larga es la del jueves, porque ese es su caso de estudio de ¿cómo se llama? Su caso de estudio de, ¿qué les dije que era? Ah, se me fue el nombre. La caja de ahorros, la caja de ahorros. El jueves nos dedicaríamos a revisar dudas de esta tarea. Lo que sí puedo hacer es que esta tarea la pueden entregar hasta el siguiente martes para que no se estresen, vaya, ¿no? Pero ya nada más sería hacer el diagrama, ¿ok? Entregarlo. Y el viernes, pues podríamos tener la fiesta. ¿Cómo ven? Hablen ahora y si no hablen, si no dicen nada, entonces lo dejamos para el viernes. Pero había dicho que el quiz sí iba a ser el viernes, ¿no, profe? Hoy es viernes. Hablo del próximo viernes, obviamente. Ajá, por eso, el otro. Pues nos faltaría nada más un quiz que sería el del tema 6. Pues ese lo podemos hacer este jueves también, este de aquí, o el martes, ¿no? Hoy vamos a Ujú. hacer ¿qué? 4 y 5, temas 4 y 5, ¿no? Que ya acabamos. Nos quedaría pendiente nada más el 6. Lo podemos hacer el día que quieran, el martes o el jueves, ¿no? ¿Cómo ven? Si creen que está esto muy pesado, si quieren, pues no, o sea, nos podemos recorrer al martes tal vez, pero tomen en cuenta que ya estamos empezando SQL y el ritmo de SQL es bueno el ritmo, ¿ok? Entonces, Ricardo dice que estaba dormido y se perdió, entonces, pues, no sé en qué se haya perdido. O sea, la propuesta es que el segundo parcial sea el próximo viernes, ¿ok? Dice, o sea que podemos pasar para el martes. Pues ustedes, si lo ven muy pesado, bueno, vamos a decidirlo el siguiente martes, vamos a pensarlo bien, piénsenlo bien, ¿ok? Pero sí necesito que se apuren, ¿ok? Podríamos pasarlo para el martes a más tardar, ¿ok? Entonces, lo que sí quiero que hagamos entonces para el próximo martes, ¿les parece? Vamos a revisar las dos series, parte uno y parte 2, ¿ok? Parte uno y parte 2, ¿ok? El equipo para el próximo martes, déjenme ver qué tanto avanzo ahorita en esta clase y yo les digo, ahorita que acabe la clase les digo, porque no creo que nos llevemos la clase completa en ver las dos series, ¿ok? Nos va a sobrar tiempo. Las dos series no creo que las veamos no creo que nos llevemos toda la clase. Entonces yo creo que sí podría ser, sí podríamos, sí pueden llevar el equipo el martes, pero ahorita les confirmo.
Bueno, entonces, era para que despertara también un poquito, ¿vale? Bueno, entonces, el mensaje sí es, ahora sí tienen que ponerse las pilas para esta materia, ¿ok? Si andaban ahí como que, llevándosela tranquila y luego hago mis ejercicios, el ritmo de SQL es pesado porque hay que aprender un lenguaje, ¿no? Entonces, sí hay que estar echándole, ¿no? Y si las tenía puestas y apenas podía, no, imagínense, no, ¿vale? Si ya se fijaron, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene? Y este es el tema 7, este es el 7, el 8, el 9, el 10. Entonces, el ritmo es pesadito, ¿vale? Recuerden que son 6 horas semanales. Miren, la clave para que no se les haga pesado es háganlo a lo posible, o sea, hagan todo lo posible para que los ejercicios que resolvemos en clase lo resuelvan ahí, ¿ok? Lo resuelvan ahí. Entonces, si ustedes resuelven los ejercicios en la misma clase, ya no tienen tarea, entonces eso les va a aligerar un montón la carga de trabajo, ¿ok? Entonces, hay alumnos que llegan y se sientan a la clase, no hacen nada, nada más observan. Procuren no hacer eso, porque si no se les van a juntar todos los ejercicios que hagamos en la clase. Básicamente lo que yo les pido es, cada semana van a subir un spool a Classroom con todos los ejercicios que hagamos en la semana, pero son ejercicios que hacemos en la clase. Entonces, si ustedes los hacen en la clase, ya no tienen tarea. Porque aparte de esos ejercicios, por ahí dejo uno u otro, un ejercicio práctico para que repasen, ¿ok? Pero es uno o dos no más. Entonces, esa es mi sugerencia. Lo del proyecto, no sé si te refieres al caso de estudio, ya me pueden enviar el correo cuando quieran, ¿vale? De su proyecto final, envíenme ya su correo con los integrantes y yo les empiezo a asignar su caso de estudio, ¿ok? Entonces, también sugiero que ya lo vayan revisando cuando poco a poco, ¿no? Pueden ya empezarlo a trabajar. Los integrantes es de 2 personas, ¿vale? El proyecto básicamente se divide en 2 etapas, modelado e implementación. Pero la parte de modelado, ya acabamos los temas de modelado, ya pueden empezar a trabajarlo. Eh, la sugerencia es, más bien es obligatorio, no es sugerencia, es obligatorio, que deben de revisar ese modelo conmigo antes de empezar a implementarlo. Porque si lo empiezan a implementar y tienen problemas de diseño, pues van a tener fallas más adelante. Entonces, la idea es hacer su modelado, su modelo relacional. Realmente a mí el que me interesa es el relacional. Si quieren hacer Chen, háganlo. Si no, para mí Chen es opcional en el proyecto final. El que me interesa es el relacional. Cuando tengan su modelo relacional listo, me avisan, hacemos una sesión en Zoom. Normalmente las revisiones las hago vía Zoom, en algún horario, para revisarles su modelo. ¿Ok? Es una revisión rápida, la hacemos en vivo, en donde ustedes me explican brevemente su modelo, yo les hago observaciones y listo. ¿Vale? Entonces, váyanlo avanzando. Ustedes saben cómo se organizan con las fechas. ¿Vale? Bueno, entonces desde ahorita ya pueden enviarme el correo, todos integrantes. Bueno, sigamos. Entonces, brevísimo repaso por la historia de los estándares SQL. Les comentaba que el lenguaje está basado en estándares, entonces esos estándares empezaron por ahí del 85-86. IBM era una de las principales empresas que empezó a trabajar el lenguaje, ¿no? ¿Sale? Dice que un equipo de 40, pero ya se imaginarán qué proyecto les voy a dejar, sería un desastre, ¿no? No se lo recomiendo porque sería un desastre. ¿Vale? Bueno, entonces los primeros estándares que surgieron fue por ahí del 86-87, cuando las empresas que les comentaba, ISO y ANSI, comenzaron a poner orden en esto y sacaron un primer estándar, ¿no? A lo largo del tiempo, pues el estándar se fue adaptando, se fue mejorando, se fue agrandando y le fueron agregando más y más funcionalidades. A veces que
propias empresas que ya tenían su propio DBMS, pues hacían propuestas para que alguna funcionalidad se incorporara al estándar. ¿Ok? Por ejemplo, el SQL estándar 92 tenía aproximadamente unas 500 páginas en donde se definía todo lo que es el SQL. Aquí era parte de la funcionalidad que se empezó a estandarizar. Por ejemplo, la definición de constraints, el soporte de varchars, el soporte de expresiones para hacer casting, las expresiones de tipo join, etcétera, ¿no? Entonces dice aquí Arturo, hay que hacer equipo para el proyecto. ¿Cómo? Pues sí, de hecho hay que hacer equipo de dos, ¿no? O no, no sé si entendí bien el comentario, pero ok. Que si me adopto en mi equipo. Ah, o sea que quieren hacer equipo conmigo. Nah, no. ¿Yo por qué? Si yo ya hice muchos proyectos, y además yo no aspiro a una calificación, ¿verdad? Pero sí los puedo ayudar a todos los equipos, los puedo ayudar cuando tengan dudas, cuando en algo se atoren, ¿no? Ok. Se puede individual, sí, también. Que sí, que nunca he hecho un proyecto con un alumno. Sí, sí he hecho proyectos, no para la asignatura así propiamente, pero sí para, este, de repente me ayudan a hacer tutoriales y así, pero pues no para la calificación, más bien sí los ayudo. Si hago equipo pero con todos en dado caso, ¿no? Exacto, se llama tesis, ya ve, tiene muy buen punto, Carlos. Sí, he hecho un proyecto con ellos, se llaman tesis. Quien quiera hacer tesis, adelante, ¿no? Equipo de 41. Pues sí, de hecho, podemos hacer equipo. Hagamos equipo de 40 nada más que de dos en dos, ¿no? Bueno, ese proyecto de tesis no les gusta. No, bueno, ¿qué les va a gustar hacer una tesis a ustedes? Recuerden, un día les voy a llevar mi tesis para que le echen un ojo. Bueno, entonces, pues miren, del proyecto yo les sugiero para que yo los pueda ayudar más, vayan haciéndolo por pedacitos y váyanme preguntando, oye, voy bien, cómo ves este parte de diseño? Traten de estar en constante comunicación. Pero si ya quieren que yo les diga todo en 2, 3 días antes de la entrega, pues tampoco, ¿no? Por eso desde ahorita que estamos a mitad de semestre, váyanlo haciendo poco a poco. Entonces avanzan un cachito. Si quieren, me muestran ese pedacito y ya les puedo yo dar feedback, ¿no? Si quieren, podemos hacer alguna sesión en Zoom o nos podemos reunir allá en la facultad. Por ejemplo, hay veces que me buscan y nos vamos al centro de docencia. No sé si lo ubican. El centro de docencia es para eso, para que si un alumno tiene un problema, quieran revisar algo ya más a detalle, ¿no? Como que ver su máquina, algo, podemos usar esas instalaciones, ¿no? Sí, pero si hacen eso que se hacen en la noche antes de la presentación, no, pues olvídenlo. Así como quieren que haga equipo con ustedes, pues cuándo, ¿no? Y este proyecto no es de una noche, aclaro, ¿eh? Ya, y si no, pregúntenle a otros alumnos. Este proyecto no es clásico que ustedes dicen, sí, en una noche sale. No, ni a mí, ni yo que ya lo tenía resuelto, lo pude hacer en una noche. ¿Ok? Bueno. Ok, dice Gaby que ya hace la portada. Bueno, entonces la calificación va directamente proporcional al esfuerzo realizado, así que no aspires más a un 0.5. ¿Ah? Bueno, sigamos. Entonces, les estaba comentando del SQL 92, fue uno de los primeros estándares que debería dejarles un resumen, ¿no? Como ven, haga un resumen del estándar SQL, ¿les parece? Léanse. Pero bueno, eso era en el 92. En el 99 vino por ahí sobre todo el boom de la programación orientada a objetos y de 500 páginas, vean a cuánto creció, ¿ok? El estándar. Porque se incorporaron un montón de conceptos que trataron de tomar de la programación orientada a objetos.
como la cuestión de herencia, tratar la posibilidad de crear objetos personalizados, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, prácticamente cada año el estándar va evolucionando, el estándar 2003, el 2008, el 2011 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues, el lenguaje sigue evolucionando y pues, le van agregando más cosas. Por ejemplo, en los estándares más recientes se incorporó ya el uso del JSON como un tipo de dato oficial. O sea, JSON ya es un tipo de dato estándar. Y los manejadores ya pueden trabajar JSON como pueden almacenar documentos y hacer consultas sobre los documentos y mostrárnoslos como si estuvieran en formato tabular. Eso está interesante también esta especificación. En XML también y también en los últimos estándares se han agregado cuestiones un poco más de cloud y así. Y pues sigue evolucionando. ¿Ok? Bueno, hasta aquí voy a dejar con la historia, no voy a meter más a detalle. Ustedes después la leen con calma, ¿no? Bueno, siguiente punto. Lo primerito que vamos a aprender de esta parte, pues, es la creación de usuarios y tablas, que son los objetos con los cuales normalmente comenzamos con el lenguaje. ¿Ok? Como les comentaba, para poder llegar a este punto ya tienen que tener el documento que les expliqué al inicio de clase, todo configurado. Adicional a eso, para empezar a crear objetos en una base de datos, primero debimos haber pasado por una etapa de validación y diseño, que en teoría pues ya nosotros pasamos por ello. ¿A qué voy con ello? Ya en la práctica, en algo formal, una base de datos debería de implementarse hasta que, o posterior a que ya tengamos un modelo relacional aprobado, validado, revisado y listo para ser implementado. Cosa que a veces en muchos proyectos no se hace. Empiezan a crear los objetos sin tener un modelo realmente validado. ¿Ok? Aunque sea una base pequeñita, sencilla, siempre hagan su diseño, sus modelos, sus diagramas. Ya de ahí es mucho más sencilla la implementación, ¿vale? Adicional a eso, deben tener ya listo el ambiente, o sea, su base instalada y configurada, considerando requerimientos tanto funcionales como no funcionales. Esto ya en algo más real, ¿no? Recuerden que en el tema 1 por ahí platicamos un poco sobre todo de los no funcionales, o sea, ya debe estar configurada su base de datos lo mejor posible. Esas configuraciones, obviamente, las vamos a asumir que ya están, que básicamente son las que trae el manejador por defecto. Me refiero en cuanto a configurar que los discos, que la memoria, el procesador, los procesos, todas esas cuestiones se configuran, pero obviamente ya salen fuera del alcance de este curso, ¿no? Eso es más de administración, más de avanzadas. En esa asignatura, ahí sí, por ejemplo, revisamos cuánta memoria le vamos a poner a la instancia, cuál es el número máximo de procesos, qué discos voy a tener, cuántas particiones, cuántos table spaces, ¿no? Pero eso ya es para los que quieran sufrir en avanzadas, ¿verdad? Con todo esto ya les voy a volver a preguntar, les pregunté al inicio del semestre, ¿verdad? Pero así ya como ven la materia y todo, alguien todavía quiere aventarse la osadía de meter avanzadas. O ya no, ya mejor se van a echar para atrás. Ya la están pensando mejor. Todavía algunos, bueno. Uno nada más, bueno. Sí que ha bajado considerablemente. Se cambian de carrera aquí mejor. Bueno, pues ya los veré en avanzadas, a ver si es cierto. En teoría ya pueden, si no andan atorados por ahí por alguna materia rara del anexo. Sí he tenido alumnos que terminan esta materia y luego se meten a la optativa. Pero bueno. Ok, entonces, otra cosa es que ya debe de estar creada su base de datos. Esto ya lo hicieron en su ejercicio práctico 3, la base ya existe. Después viene la creación de esquemas y usuarios. ¿Ok? Y por último ya viene la creación de nuestros objetos. Entonces, en teoría se supone que hasta aquí ustedes ya lo tienen listo.
Eso es lo que van a tener el martes. Ya van a tener hasta este punto. ¿Qué seguiría después entonces? La creación de esquemas y usuarios. ¿Ok? Y posteriormente, ya que existe el usuario, asignarle sus privilegios. ¿Ok? Una vez que hemos cumplido con toda esta lista de puntos, entonces ahora sí, ya creamos nuestros objetos. Vamos a revisar rápidamente el concepto de esquema, que lo expliqué en laboratorio, pero bueno, ahora en teoría vamos a repetirlo. El concepto de esquema, ¿qué es un esquema? Básicamente es un esquema, como pueden ver aquí, un esquema es un concepto abstracto que lo único que hace es agrupar objetos. Todos los objetos que vamos a aprender a crear o a administrar, los podemos agrupar por esquemas. Otra manera de entenderlo es que los objetos que contienen un esquema son objetos que tienen algo en común. ¿Qué es eso en común? Que todos estos objetos le pertenecen a un usuario. Entonces, un esquema contiene los objetos de un usuario. ¿Ok? Es la manera en cómo se distinguen o se protegen los objetos de los usuarios de una base de datos. Si tengo 10 usuarios, cada usuario va a tener su esquema. Y obviamente son independientes, ¿no? Un usuario no tiene permisos por default, no tiene permisos para ver los objetos de otros usuarios. Depende del manejador, el concepto de esquema se asocia con un usuario de forma diferente. En el caso de Oracle, como pueden ver aquí, hay una relación 1 a 1. Un usuario define un solo esquema, que inclusive comparten el nombre. Si el usuario se llama finanzas, entonces voy a tener un usuario, un esquema que se llame finanzas. Y ya, no hay más. En Oracle es 1 a 1. En otros manejadores, por ejemplo, Postgres sí me permite tener un usuario que se llame U1 y definirle varios esquemas. Por default en Postgres, si se acordarán los que llevan Postgres, los que utilizan Postgres, el esquema por default se llama public. Pero pueden generar más esquemas, el esquema 1, el esquema 2, y obviamente tienen nombres diferentes. Pero en Oracle es así. Entonces, para el curso, nosotros lo vamos a manejar de esta manera. Tengo un usuario admin, si se llama admin, tiene su esquema que se llama admin. ¿Vale? Bueno, entonces ese es el concepto de esquema. Ahora, ¿qué objetos puede tener un esquema? Pues la verdad es que hay un montón de objetos SQL que pueden crearse. No los vamos a ver todos porque obviamente no alcanza el curso a ver todos los objetos que existen, pero sí por lo menos los más comunes. Y yo creo que le vamos a dejar hasta aquí para sí pasar con los quizzes, ¿no? Porque si no se nos va el tiempo, ya son 8:40. De hecho, ya se me anda pasando el tiempo. ¿Vale? Entonces vamos a dejarle hasta aquí. Recuerden, el próximo martes ya empezamos con los objetos y aquí ya viene, vean, vamos a usar este modelo para hacer ejemplos. Y sí, yo creo que sí, vamos a lleven su máquina por lo menos para hacer un ejercicio a la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, voy a pasar al quiz, entonces vayan abriendo